Dios bendiga a la congregación, amén. Amén. ¿Cuántos de todos ustedes están preparados para volar? Gloria a Dios. ¿Estamos preparados para volar? Porque según dice la Escritura, que su venida está cerca. Dice. Amén. Dice la palabra del Señor que Él está a la puerta. Ya luego suenan las trompetas. Quien no tenga su oído espiritual preparado no oirá la trompeta y se quedará acá. Amén. Así que Dios hoy día nos invita a que nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor en el aire. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que buscarle cada día en oración, en su palabra. Buscarle en la noche, en una vigilia que podamos hacer, buscar la intimidad con Él. Conversar con Él en la noche y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y yo sé lo que quiere Dios de usted, que se prepare para ese día glorioso, cuando suenen las trompetas y muchos, millones y millones volarán al encuentro con el Señor. Hoy en día el Señor nos invita a prepararnos. También tenemos nosotros una responsabilidad, y es con nuestra familia, porque muchas de nuestras familias se quedarán. Así que nosotros somos responsables, amado hermano. Somos responsables de que ellos también vuelen junto con nosotros al encuentro con el Señor. Amén. Hay que hablar de tal manera que la palabra pueda llegar al corazón de las palabras, del corazón de las personas. A veces nosotros hablamos muy suavemente las cosas de Dios y eso no produce nada en el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres o de nuestra familia. Tenemos que hablar con la verdad, aunque moleste, aunque duela, pero tenemos que advertirle que se vienen tiempos muy malos, muy peligrosos para aquellos hijos de Dios que se queden en este lugar. Los acontecimientos que vienen después del arrebatamiento serán tiempos insoportables. Tanto así que la Biblia dice que muchos, va a llegar un momento en que muchos dicen que buscarán la muerte y no la hallarán. La muerte huirá de ellos, dice. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios provoca eso? ¿Cuál es la finalidad de que Dios permita que el hombre sufra por 5 meses, 6 meses y no llegue la muerte? Dice que nadie morirá en el mundo entero durante 5 meses. Habrá un sufrimiento tan grande que la gente querrá morir, pero no morirá, dice que la muerte huirá. Y Dios lo hace con el fin de que esas personas se arrepientan. Que en esa angustia, en ese dolor, en ese sufrimiento, las personas se arrepientan de verdad y se entreguen al Señor. Entonces llegará a visitarlos la muerte y se irán con el Señor. Amén. Eso nos enseña la Escritura. Amén. También Dios tiene un llamado a todos nosotros, los siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, que tenemos una responsabilidad, que nosotros tenemos que prepararnos para esos tiempos. Dios dice en su palabra que Él va a necesitar a hombres y mujeres valientes, que se pongan en la brecha, así como se puso Jesús y así como se pusieron muchos de los discípulos de Jesús en aquellos tiempos. Muchos de ellos fueron muertos, crucificados, encarcelados, aserrados por causa del Evangelio. Esta última generación que va a sobrevivir también tendrá que disponer su corazón para sufrir por causa del Evangelio de Cristo. La Biblia nos enseña de que habrá
una cantidad de hijos de Dios que para no recibir la marca de la bestia tendrán que ser degollados. Momentos muy difíciles vendrán. Yo no voy a estar. Estoy luchando y perseverando para irme con el Señor cuando Él venga por su pueblo. Amén. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 12. No sé si me pueden apagar este ventilador que me está molestando. Lucas, capítulo 12. Amén. Gracias, hermana. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir esto? Estén orando, escudriñando, velando, teniendo esa comunión con el Señor, alimentando su espíritu. ¿Para qué? Para que esa lámpara de ese espíritu se encienda. Amén. Bendito sea el Señor. 36 dice, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Bendito sea el Señor. ¿A qué nos invita el Señor? Nos invita a estar ceñidos vuestros lomos, dices, ¿no es cierto? Y vuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar preparados para ese día. Ya tenemos que dejar de pensar en las cosas de este mundo. Tenemos que abandonar la idea de que vendrán tiempos prósperos, que vendrán tiempos buenos, que hay un futuro. Amado hermano, no hay un futuro. No existe un futuro acá en la tierra. El único futuro que existe es para los hijos de Dios allá arriba en el reino del Señor. Y luego después, cuando venga el Señor con sus santos a la tierra, entonces vendrá un futuro también acá en el milenio, con todos aquellos que sobrevivan, ¿no es cierto?, a esos grandes 7 años de tribulación. Bendito sea el Señor. Amén. Santo es Él. Vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice así el Señor: para aquellos tiempos, cuando vengan aquellos tiempos, ¿no es cierto?, de prueba, porque vendrán tiempos de prueba para la iglesia. Vendrán tiempos de prueba, amado hermano. Por eso que dicen que tenemos que estar preparados para eso. Amén. Dios dice que Él guardará su iglesia. Amén. Pero no a toda la iglesia. A aquellos que estén preparados, a aquellos que hayan ceñido sus lomos, ¿ya?, y tengan sus lámparas encendidas. A ellos el Señor guardará. Dice así en el nombre de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor partió hace 2000 años atrás a preparar lugar para la iglesia. ¿Quiénes lo creen? Yo lo creo. El Señor dijo, es bueno que yo me vaya, porque Él enviaría su Santo Espíritu, pero también iría a preparar morada para su pueblo. Amén. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son promesas del Señor. Yo las creo. ¿Usted las cree? Amén. Gloria al Señor. Yo creo en esa promesa. Y día y noche yo pienso en aquella promesa. Y no me olvido. Todo el día yo pienso en esa promesa. Que yo me iré con el Señor. Pero para eso yo tengo que perseverar en las cosas de Dios. Para eso yo necesito hacerme de voluntad
para encontrarme con el Señor cada día, cada noche, en oración, hablar con Él constantemente, aún en mi trabajo. Me hago un espacio y converso con el Señor. Señor, yo estoy esperando tu venida. Señor, yo me quiero ir contigo. Pero es la voluntad del Padre si tenemos que quedarnos o no tenemos que quedarnos. Tal vez tengamos que vivir los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses de la gran tribulación. Tal vez, no lo sabemos. Pero dice Dios que Dios nos ha llamado para la ira. Dios no nos ha llamado a eso, sino que nos ha llamado para la salvación. Gloria a Dios. Amén. Dios dice en su palabra que Él guardará a su iglesia. Y yo lo creo. Hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Amén. Vamos a pasar al libro de Mateo, amado hermano, porque es muy importante el libro de Mateo para que sepamos las cosas que van a acontecer aquí en la tierra. Mateo capítulo 24 del versículo 3 en adelante. Hay mucha gente que no tiene la menor idea de las cosas que vendrán y que ya están ocurriendo. Bendito sea el Señor. Mateo 24, versículo 3 en adelante, dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Acá hay dos preguntas. Dice, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? Está hablando del fin de la iglesia y de la venida de Cristo en el día cuando venga el Señor con sus santos. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Habrá un momento, amado hermano, donde aparecerán distintos tipos de iglesias con distintas ideologías, doctrinas, que engañarán a muchos, dice la palabra de Dios, aún a los escogidos. Y cuando habla de escogidos, está hablando de los siervos de Dios que Dios ha llamado para ser de Él servidores de Él. Amén. Aún dice a los escogidos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. No es el fin de la iglesia. Todavía está la iglesia en la tierra. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué estamos presenciando hoy en día nosotros en el mundo entero? ¿No estamos presenciando guerras en diferentes lugares? ¿No estamos presenciando que hay pestes? Hay guerras étnicas, de religiones con religiones. Amén. Hambre, dice. ¿Hay hambre en la tierra? Hay hambre en la tierra. Hay mucha gente que está muriendo de hambre en África, en India. En muchos lugares niños mueren de hambre. Aquí nosotros estamos bien. Y como estamos tan bien que ni siquiera pensamos en aquellos que están mal. Y Dios dice que tenemos que orar por todo el mundo. Aún por aquellos que no conocemos. Tenemos que orar por ellos. Sobre todo por los niños, que son los que más sufren en este tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Alguien por ahí anda enseñando que dice que la iglesia no va a sufrir estas tribulaciones. Pero a mí la Biblia me enseña que sí va a sufrir estas tribulaciones la iglesia, la última generación. Tal vez los que tenemos más edad, a lo mejor no tengamos que vivir esto, pero los que vienen detrás de nosotros, aquellas generaciones jóvenes, 35, 40 años, 25 quizás, a lo mejor ellos van a vivir esa situación. Y quién sabe, a lo mejor nosotros mismos
porque a lo mejor estamos tan cerca del fin que ni siquiera nos damos cuenta. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor nos guarda y nos cuida. Amén. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está ocurriendo eso hoy en día en todo el mundo. Hay una rivalidad entre iglesias, entre dogmas, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de creencias en el mundo. Hay una rivalidad, hay un odio entre una iglesia y otra. Bendito es el Señor. Todo se está cumpliendo, amado hermano, todo se está cumpliendo, ¿no es cierto?, a la par con la Escritura. Bendito sea el Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Están habiendo hoy en día falsos profetas? ¿Hay falsos maestros? ¿Hay falsos pastores? La Biblia lo dice. Habrá falsos pastores, falsos maestros y engañarán a muchos. Y muchos hoy en día están siendo engañados. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde a nosotros de no caer en ese engaño. Porque el enemigo es tan sutil que puede entrar, ¿no es cierto?, a través de una palabra y puede confundir a la persona y puede caer en ese engaño. Por eso yo siempre estoy aconsejando a los hermanos que tienen que tener cuidado con las redes sociales, con las prédicas de ciertos pastores, de ciertas iglesias. Tengan cuidado, no escuchen todo. Y si van a escuchar, tengan cuidado con lo que escuchan, pero no crean todo lo que están escuchando, amado hermano. Porque el enemigo también está usando las redes sociales. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se multiplicará la maldad. Se está multiplicando la maldad en el mundo. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué provocará eso? Que muchos abandonarán la iglesia. Muchos hijos de Dios abandonarán las iglesias. Se enfriarán por causa de la maldad. Pero yo me pongo a pensar en este versículo, bueno, ¿y por qué abandonarán la iglesia? Porque dejarán de creer en Dios. Será tanta la maldad que hay en el mundo que ellos mismos se preguntarán, ¿es realmente que existe Dios y por qué tanta maldad? Porque hay hijos de Dios que entran en la duda. ¿Será que realmente existe Dios? ¿Cómo tanta maldad? Porque va a haber mucho más maldad. Si hoy día hay maldad, más adelante va a haber mucho más maldad. Entérese nomás de las leyes que están sacando los gobiernos. La ley de pedofilia. ¿Ah? Matrimonio gay. Y tantas leyes que son aborrecibles a la Escritura. Entonces, por causa de esas leyes que hoy en día están sacando los gobiernos, la maldad va a aumentar mucho más. Ya está aumentando paulatinamente, está aumentando la maldad. Y muchos no se dan cuenta. Porque el enemigo es tan sutil que hace, ¿no es cierto?, que la gente no se dé cuenta. Aún a los hijos de Dios todavía no se dan cuenta que la maldad está aumentando, que el engaño en la iglesia está aumentando. Por ello siempre he dicho yo, cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Dios y escudriñar la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el único que le puede aclarar y hablar y enseñar con la verdad es el Espíritu Santo. El único que le puede ayudar a discernir la verdad que está en la Escritura. Porque cuando comenzamos a preguntar a los hombres es porque ya no le estamos creyendo a Dios. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Si bien es cierto, Dios ha puesto a pastores, ¿no es cierto? Ha puesto a evangelistas, pero no son para que ellos les enseñen, es para que ellos los guíen en la Escritura, porque el que enseña es el Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Señor. Será, dice, el 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
el que persevere, a pesar de todas las cosas que podrán venir al mundo, el que persevere será salvo. ¿En qué consiste perseverar? Perseverar consiste en no abandonar las cosas de Dios. En la antigüedad, los discípulos de Jesús y las generaciones futuras, cuando ya no podían juntarse en las congregaciones que tenían en sus casas, porque hubo una persecución después, ellos se reunían igual, pero se reunían en las catacumbas, en las cuevas. Eso es perseverar. A pesar de las persecuciones, a pesar de todas las cosas que ellos podían sufrir, e igual perseveraban, e igual se reunían y compartían la palabra de Dios. Porque a través de la reunión, a través de compartir la palabra, viene, ¿no es cierto?, el consuelo de Dios, ¿no es cierto?, y una palabra de consuelo y de esperanza. Amén. Así ellos alimentaban su esperanza, para que no pensaran que Dios los había abandonado. Amén. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Vamos a pasar ahora al libro de Timoteo. Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Del versículo 1 en adelante. Todo esto que estamos repasando, amado hermano, es lo que ya está ocurriendo en el mundo. Amén. No tenemos que ser tan ingenuos para no saber que estas cosas están ocurriendo hoy en día en el mundo. No podemos hacer vista gorda a lo que está ocurriendo hoy en día a nuestro alrededor. Amén. Bendito es el Señor. También debes saber esto, que en los postreros días, en estos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esa es la parte más cruel, amado hermano. Sin afecto natural. ¿Sabes lo que significa eso? Que los padres no amarán a sus hijos, ni los hijos a sus padres, ni los hermanos a sus hermanos. No habrá afecto natural. Porque es natural que una madre ame a su hijo, ¿no? Pero dice acá que no tendrán afecto natural. Perderán todo tipo de afecto natural hacia su familia. Por eso dice la palabra de Dios, en la palabra que estamos enseñándole antes, dice que los padres entregarán a sus hijos, las madres a sus hijos y los hijos a sus padres. ¿Por qué? Porque no habrá afecto natural. Lo entregarán nomás. No, yo no soy cristiano. Mi mamá es cristiana, llévensela. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. No hay afecto natural. Nadie va a defender a nadie. Amén. Bendito es el Señor. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad? Amadores de deleite, ¿no? Más que de Dios. Y cuando dice más que de Dios, está hablando de la iglesia. Hay hijos de Dios, cristianos, que son más amadores de deleite que de Dios. Increíble, amado hermano. Increíble lo que nos enseña la Biblia, que aún los hijos de Dios, los cristianos, amarán más las cosas de este mundo que a Dios mismo. Será tan grande el engaño de Satanás que muchas iglesias caerán en este engaño. Y muchos de ellos son los que se van a quedar en la gran tribulación. Porque quisieron creer más a las cosas que le mostraba este mundo que a las cosas que le enseñaba Dios. Bendito sea el Señor.
traidores, impetuosos, infatuados, amores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. A estos evítalos. Dice que tendrán apariencia de ser buenos cristianos, buenas personas, buenos pastores, buenos maestros, buenos líderes. Tendrán apariencia, ¿no es cierto? Pero por sus hechos se van a dar a conocer. Amén. Porque sus hechos demostrarán lo contrario. Por eso que Dios a nosotros nos aconseja que nosotros tenemos que guardar nuestra integridad. Tenemos que ser temerosos de Dios. Y donde caminemos y donde estemos, siempre tenemos que ser temerosos de Dios para no dar mal testimonio. Porque muchos hijos de Dios hoy en día dan muy mal testimonio como hijos de Dios. Porque viven igual que un mundano. Hablan como los mundanos, hacen gestos como los mundanos, celebran las mismas cosas que los mundanos. Entonces ya no hay diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Por eso que Dios nos aconseja a nosotros que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén. Tenemos que marcar la diferencia con nuestra conducta, con nuestra boca, que muchas veces preferimos palabras obscenas, sucias, muchas veces malintencionadas. Bendito sea el Señor, que el Señor nos cuide, el Señor nos guarde de aquellas cosas, para que podamos mantenernos íntegros y así agradar el corazón de Dios. Porque es normal que muchas veces nosotros entristecemos el corazón de Dios. Hermano, hay una persona adelante. Entonces, nosotros a veces, muchas veces con nuestra conducta, amados hermanos, entristecemos el corazón de Dios. Así es. Amén. Con nuestra palabra, con nuestra conducta, y pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie nos oye. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe. Así es, Señor. No hay secreto que no salga a la luz. Todo se sabe. Entonces, cuando las personas no están dando buen testimonio delante de Dios, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Y esa persona que parecía tan creíble, ya no va a ser creíble. Ni en su propia casa va a ser creíble. Entonces tenemos que guardar nuestra integridad. El otro día enseñábamos sobre si Dios atiende las oraciones de todo su pueblo. Y yo enseñaba esa vez que Dios no oye todas las oraciones. Porque hay una parte en la Biblia que nos enseña que hay actitudes que estorban nuestras oraciones. Hay acciones, palabras, actitudes nuestras que estorban nuestras oraciones, no llegan arriba. Recordemos que hay uno que nos acusa día y noche, y ese deambula alrededor nuestro. Cualquier cosita pequeña, él va y le dice: ahí está tu hijo, mira cómo miente, mira cómo hace fraude, mira cómo engaña, mira cómo hace esto, mira cómo fornica, mira cómo hace esto. Hay uno que nos acusa todos los días. Por eso que tenemos que guardar nuestra integridad. ¿Queremos ser levantados con el Señor? Guardemos nuestra integridad. ¿Queremos disfrutar en las bodas del Cordero con nuestro Rey? Guardemos nuestra integridad. ¿Queremos recibir corona, recompensa, piedrita con nuestro nombre? ¿Queremos recibir algo de parte de Dios? Guardemos nuestra integridad. ¿Es importante la integridad? Claro que es importante. Lo enseña en el libro de Job. A pesar de todas las cosas que él vivió, nunca renegó de Dios. Siempre se mantuvo íntegro. Y Dios estaba tan seguro de él que aún le dijo a Satanás: pruébalo. Y ahí él demostró que era íntegro, a pesar de todo. Así también
nosotros, cuando nos hallemos en diferentes dificultades, situaciones, nunca pensemos que Dios nos ha abandonado. Es cuando Dios más está con nosotros. Cuando Dios más está con nosotros es cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades. Ahí está Dios. Pero no para que clamemos, sino para que nos entreguemos a Él. Señor, esto es tuyo, tú lo trajiste, tú te lo llevas. Porque dice que Él provoca la llaga y Él la cura. Amén. Por lo tanto, todo lo que nos viene a nosotros proviene de Él con un propósito. ¿Cuál? Que doblemos rodillas y hablemos con Él y le confesemos todas nuestras faltas. Nosotros las sabemos y Él las sabe, pero Él quiere escucharlas de nuestra propia boca. Bendito es el Señor, amén. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Volvamos a Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21 del 29 en adelante. Hay mucha gente, muchos hijos de Dios, que no se preocupan de los tiempos en que están viviendo. Están tan sumidos en este mundo, están tan sumidos en su preocupación por su bienestar social, económico, profesional, que ni siquiera se dan cuenta en los tiempos en los que están viviendo. De hecho, muchos de ellos se programan para un futuro. Muchos de ellos hacen proyectos para un futuro, pero no advierten los tiempos en que están viviendo. Así le ocurrió también al pueblo de Israel. Dios le dio muchas señales al pueblo de Israel para el día en que vendría su Mesías. Pero ellos no se preocuparon de escudriñar las Escrituras. No había palabra en ellos. No había ninguna preocupación en ellos de saber el día en que vendría su Mesías. Y vino el Mesías. Y no le reconocieron. El Señor está por venir. Y así como el Señor le dio señales al pueblo de Israel, también Dios nos da a nosotros señales para que sepamos los tiempos en que estamos y cuáles serían las cosas que acontecerían en aquel tiempo en el que el Señor vendría por su iglesia. Muchos dicen que no hay señales para el día del rapto. Solamente hay señales para el día de su venida, al fin de los 7 años de la tribulación. Pero la Biblia dice que sí hay señales. No son exactas las señales, pero sí hay señales. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes, mirando las cosas que están ocurriendo en el mundo. No solamente lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino lo que ocurre fuera de nuestro país. En otras naciones, en otros países, que también están involucrados en el libro de Apocalipsis. También están involucrados en los tiempos del fin de este mundo. Porque este mundo tiene que terminar. Lo dice su palabra. Nada quedará acá. Bendito sea el Señor. Lucas 21, 29 dice: también les digo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles.
La higuera representa al pueblo de Israel. Los árboles representan las naciones que rodean a Israel. ¿Y por qué el Señor nos dice eso? Mirad, y les digo, mirad la higuera y todos los árboles. El Señor nos está diciendo, fíjense en Israel, vean a Israel, qué está viviendo Israel en este tiempo. Miren a las naciones vecinas, Irán, Irak y todos aquellos países que rodean a Israel. ¿Qué está ocurriendo ahora en estos tiempos con esos pueblos? Hay conflictos, no solamente políticos, hay conflictos étnicos. Entonces tenemos que estar pendientes de las cosas que ocurren en Israel. Se ha dicho y se sigue diciendo que Israel es el reloj profético de Dios. Y dice que cuando el reloj marque la medianoche, porque Dios habla de la medianoche. Amén. Entonces dice que ahí vendría el Señor. Y dicen que ese reloj está en el segundero. Y lo que queda es muy poco para que este mundo se acabe. Bendito es el Señor. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Cuando ya brotan. En el año 1940 en adelante comenzaron estos países a independizarse. Todo el Medio Oriente, todas aquellas naciones del Medio Oriente del año 1940 en adelante comenzaron a ser países independientes. Y de ahí comenzaron a surgir cada uno de ellos en sus propios gobiernos. Y comenzaron a surgir. Hoy en día muchos de esos países son potencias en armas nucleares y en diferentes tipos de armas. Hay una carrera armamentística en el Medio Oriente. ¿Quién tiene la bomba más grande? ¿Y quién ataca primero? Así está el Medio Oriente hoy en día. Y Israel está en el medio de todo el embrollo. Israel es la causa de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Es la niña de sus ojos. ¿Por qué odian tanto a Israel? Una nación tan pequeña con 10 millones de habitantes. Y todo el mundo la odia. ¿Por qué tanto odio? Porque es el pueblo escogido de Dios. Quieren borrar a Israel del mapa. Pero la Biblia nos enseña que Dios no se lo permitirá. Dios le permitió la diáspora del pueblo de Israel en el año 70. Dios lo permitió porque habían rechazado a Cristo. Pero después también dijo una promesa al Señor, que Él los volvería y los pondría nuevamente en el lugar de ellos. Y así fue en el año 1948. Y de ahí en adelante, Israel ha prosperado mayormente mejor que todos los demás países. Israel, para ser una nación chica, es una potencia mundial, económica, política y social y económicamente. Para tener 70 años de edad, hay países que tienen 200 años, 300 años, 500 años de independencia. Sin embargo, Israel tiene 70 años y es una potencia mundial. En todo. En inteligencia, en todo. Odian a Israel. Y uno se preguntará, ¿y por qué Israel es un pueblo tan prosperado, tan bendecido? Porque Dios les dijo que iban a ser bendecidos. Siempre han sido bendecidos. Siempre. Y odian a Israel. Por eso que el Señor dice que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que orar por Israel. Tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Bendecir a sus habitantes, a todos ellos. Porque tenemos hermanos en Israel.
Y dice la Biblia que en el final de los tiempos, cuando la iglesia se haya ido, dice que vendrá un avivamiento en Israel después de los 3 años y medio. Y habrá muchos hermanos en Israel. Muchos hermanos. Entonces nosotros tenemos que incluir a Israel en nuestras oraciones. Amén. No se olvide de eso. Dice que el que te bendice, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, lo maldeciré. Entonces te bendiga el pueblo de Israel para que Dios le bendiga a usted. Amén. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Versículo 31. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira también por vosotros mismos, por la iglesia, que vuestros corazones no se carguen en glotonería y embriaguez y en los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La Biblia a mí me enseña, y yo no sé si alguien ha estudiado la Biblia, a mí me enseña de que habrá un tiempo de prosperidad en la tierra antes que venga Cristo, después de los 7 años. Vendrá un tiempo de prosperidad, y ese será el engaño del enemigo. Todos creerán en el falso Mesías. Todos creerán en el falso Mesías. Porque dice que vendrá un falso Cristo proclamando paz y seguridad. Y muchos serán engañados. Y hijos de Dios también serán engañados. Amén. Ese será el mayor engaño. Y por eso que dice aquí la palabra, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Yo me pregunto, si hay pobreza en un país, ¿habrá glotonería? ¿Habrá embriaguez? ¿Habrá afanes de la vida? ¿Cómo puede haber estas cosas si hay pobreza? Para que estas cosas ocurran tiene que haber riqueza, tiene que haber abundancia, tiene que haber prosperidad. ¿Cómo estaba el pueblo antes del diluvio? Decía que ellos comían, trabajaban, edificaban, se casaban. Ellos estaban viviendo un tiempo de prosperidad. Y vino el diluvio, se lo llevó a todo. ¿Y qué dice acá? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así como le ocurrió, ¿no es cierto?, en los tiempos antiguos, cuando Noé tuvo que embarcarse en el arca de Noé. Bendito sea el Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Velad, dice, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos dignos de escapar de todas las cosas que van a acontecer en este mundo y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde? Arriba, en los cielos. Aquí está hablando del arrebatamiento. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, si bien es cierto, hay dos clases de cristianos: los que se van a ir con Cristo y los que no se van a ir con Cristo. Van a tener que quedarse a vivir en la tribulación y dar su vida por Cristo. Amén. Pero esas personas no van a disfrutar de la boda del Cordero.
tampoco van a recibir la coronita y los regalos que tiene el Señor arriba en el cielo. Pero Dios le tiene un lugar guardado a cada uno de ellos, como dice su palabra. Pero voy a ir un poco más allá. Nosotros tenemos familia, amado hermano. Y sabemos perfectamente que cuando el día que el Señor venga, muchas de nuestras familias que aún no han recibido a Cristo, que aún no han hecho su confesión de fe, por una razón, por la que sea, esas personas no van a subir. Tendrán que vivir la gran tribulación. Y si en la gran tribulación esas personas no se entregan a Cristo, todos nosotros sabemos cuál es el final. Todos nosotros sabemos cuál es el final. Dice la Biblia que hay resurrección de vida y resurrección de condenación. Así que a todas esas personas que nosotros conocemos, familiares, amigos, vecinos, que no le advirtamos las cosas que van a acontecer y esta persona se vaya al infierno, Dios nos va a cobrar a nosotros. Vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por no advertirle a esa persona de que si no se entrega a Cristo, si no se entrega a Cristo, si no recibe a Cristo en su corazón, si no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona se va a ir derechito al infierno para luego, en el día del juicio final, el Señor los mande al lago de fuego junto con Satanás y todos sus secuaces. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, hermanos, amigos, vecinos, compadres. Tenemos que hablarles de estas cosas. Aunque no nos crean, no importa. Van a creer que estamos locos, pero bendita locura, ¿no? Amén. Santo es el Señor. Amén. Ese es un punto que realmente preocupa. Que tenemos familia y amigos que aún no recibió su Señor en su corazón. Y nosotros sabemos a dónde van. Así que tenemos que hablarles de aquellas cosas. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a pasar para terminar en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Vamos a leer del 4 en adelante. Vamos a leer del 4 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué dice eso? Porque en los últimos tiempos habrán hijos de Dios, o no hijos de Dios, que entrarán en una polémica con los verdaderos hijos de Dios, diciendo, oye, yo siempre he escuchado que Cristo viene, y han pasado más de 2000 años y no viene. ¿No ha escuchado eso usted? ¿De alguien? Siempre están diciendo que el Señor viene y no viene. ¿Han escuchado eso ustedes o no? Muchos lo dicen. Todas esas personas tienen por tardanza la venida del Señor. Y diciendo, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas ignoran voluntariamente que en el reino antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos
y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso fue el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como Dios exterminó a esa generación en el diluvio, porque era una generación impía, mala, muy mala. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo. Hay una generación impía, mala y muy mala. Entonces Dios tiene que terminar con esta generación, con esta humanidad, con esta raza. Dios tiene que terminar. Entonces dice, pero los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Con fuego. Quiere decir que si antes cayó agua del cielo, en estos últimos tiempos no va a caer agua, va a caer fuego del cielo. El mismo fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. El mismo fuego que cayó en Nínive. Ese mismo fuego va a caer en la tierra, ¿no es cierto? Porque se tiene que cumplir la palabra. Porque habrá una generación impía, muy mala. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que morir gente? Bueno, porque Dios es soberano. Él es el creador de los cielos y la tierra y es creador de cada uno de nosotros. Cuando vino Dios a Israel, a su pueblo Israel, para formar de Israel una nación, para que a través de esa nación gobernara el mundo, ahora, como el pueblo de Israel no rechazó a Jesús, entonces Dios dice que Dios tuvo misericordia de la humanidad y por la rebeldía de Israel nosotros fuimos alcanzados con su misericordia. Y ahora de nosotros, de esta generación, desde Jesús en adelante, toda esa generación hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Dios le dio la posibilidad de ser parte del reino de Dios. Del momento en que Jesús comenzó su predicación de arrepentimiento y salvación, estaba diciendo arrepiéntanse y sean salvos para que sean partícipes de un pueblo que yo tengo reservado. ¿Qué quiere hacer Dios de esta humanidad? Un pueblo santo, una nación santa, una generación santa. Amén. Y por eso existe la predicación. Por eso existe el Evangelio. No es otro el propósito. Dios está escogiendo de entre toda la humanidad aquellos que van a ser parte de su pueblo y que van a merecer la vida eterna en un mundo paradisíaco. Amén. Son promesas de Dios. Y yo las creo. Yo las creo. No sé usted, pero yo creo en eso. Amén. Cuando Dios se haya llevado a su iglesia, después que Dios haya limpiado la tierra de todo, entonces dice que el Señor bajará con sus santos a gobernar la tierra, ya arreglada y reformada. Dice que la va a gobernar. Y cada uno de nosotros va a cumplir una función en el reino de Dios. Y por eso es que Dios repartió dones, talentos y ministerios. Por eso dice, y gobernaremos con Cristo. ¿Quiénes gobernarán con Cristo? Todos nosotros. Pero, ¿cómo trabajaremos con Cristo? ¿Cómo reinaremos con Cristo si no somos capaces de hacernos responsables de lo que Dios nos ha dado? Dios nos dio algo. Nos dio un ministerio, un talento, algo que trabajar aquí en la tierra.
Y muchos no lo hacen. Pero el que lo hace, ese va a gobernar con Cristo. Amén. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Dice que pondrá reyes y sacerdotes. Tal vez tenga jueces, no lo sé, gobernantes, gobernadores, pero esa gente va a ser la que está siendo escogida hoy, en este tiempo. Amén. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. El 8 dice: oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bendito es el Señor. Amén. Promesa del Señor. Él viene por su iglesia. Y lo que Él anhela en este tiempo es que nosotros perseveremos en esto que Él ha puesto delante de nosotros. Él nos trazó un camino, nos dio un talento, un don, un ministerio. Y tenemos que trabajar aquello que Dios nos dio, para que Dios nos pueda usar en ese milenio en el que el Señor va a reinar. Porque el Señor va a reinar desde Jerusalén. Amén. Pero pondrá a todos sus ayudantes en todo el mundo a reinar todas las naciones que hayan quedado de la tribulación. Por 1000 años. Por 1000 años. Los santos del Señor son los que reinarán con Él. Los santos, los que se hayan guardado, los que se hayan cuidado, los que hayan trabajado en las cosas del Señor. Ellos gobernarán con Cristo. Ellos recibirán la recompensa del Señor. Por eso que Dios habla de coronas, habla de recompensa, habla de muchas cosas, de muchos premios que Dios va a repartir. Así que yo, en el amor del Señor, les aconsejo que trabajen, que luchen para recibir algo del Señor. Aunque sea una piedrecita con nuestro nombre, como dice su palabra. Aunque sea esa pequeña piedrecita con nuestro nombre, que sea. No ambicionemos una corona, pero al menos que sea esa piedrecita. Y que podamos ser útiles al Señor en el milenio. Y que no seamos como aquellos siervos inútiles, ¿no es cierto?, que no trabajaron su talento, que no trabajaron su don, que no trabajaron su ministerio, y que lo escondieron bajo tierra. Y cuando vino el Señor le preguntó: ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, lo enterré en la tierra. ¿Qué hizo con él? Lo echó, dice. Lo echó al lugar donde llanto y crujir de dientes. Entonces, por eso que todos nosotros tenemos que esforzarnos por trabajarle al Señor. Dios algo nos dio. Algo nos dio el Señor. Por eso que es importante tener esa oración íntima con el Señor y preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú me diste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este mundo? ¿Cómo puedo yo agradar tu corazón? Amado hermano, el Evangelio se pone cada día mucho más difícil. Hablar con la verdad a muchos les cuesta. A muchos les cuesta. Muchos saldrán a predicar con palabras suaves. Pero van a venir tiempos en que Dios va a levantar a hombres valientes que van a salir a predicar a las calles como predicaba Juan. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿A quién le gusta que le digan esas cosas? Dios va a levantar a hombres valientes.
Hoy en día no veo hombres valientes en las calles. Yo oro al Señor para que Dios me ilumine y me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Porque no es solamente estar aquí y predicar su palabra, sino que yo sé que hay algo más que yo tengo que hacer. Solo que me falta un encuentro personal con Él. Y que Él sea Él que me diga esto y esto tienes que hacer. Esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. Preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo agradar tu corazón? Bendito es el Señor, amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Vamos a hablar con la palabra, amén. Santo es el Señor. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, tu palabra nos habla sobre el futuro, Señor Dios, que nos espera. Sabemos que se vienen tiempos difíciles. Sabemos, Dios mío, Señor, que se está cumpliendo, Dios, a cabalidad tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Dios mío, Señor, para que podamos guardarnos de todas estas cosas, Dios mío, Señor, que están ocurriendo en el mundo. De tanta contaminación, Dios, en las iglesias, Padre bendito. Tanto engaño, tanta mentira, tanta idolatría, tanta falsa doctrina, Señor. Que están haciendo, Dios mío, Señor, que mucho pueblo suyo se pierda, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor amado, que usted nos ayude, que usted nos guíe a través de su Santo Espíritu, Dios, a entender, a comprender tu palabra. Es que usted nos pueda hablar a nosotros, Dios mío, Señor, y decirnos qué es lo que tenemos que hacer para agradar tu corazón. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos difíciles. Que podamos mantenernos firmes, Dios mío, Señor, en este camino que cada vez se estrecha más, Padre bendito. Que nunca, Dios mío, Señor, claudiquemos, Dios mío, Señor. Y si viniera en prueba, Dios mío, Señor, danos la fuerza para soportarla. Y si vinieran tentaciones, Dios, ayúdanos, Padre, para luchar contra aquella tentación. Porque sabemos, Dios mío, Señor, que el diablo es el tentador. Que Él pone cosas delante de nosotros, Dios mío, Señor, porque sabemos que con nuestros ojos pecamos. Él sabe, Dios mío, Señor, que con nuestra mente pecamos, Señor. Todo entra por la vista, Dios mío, Señor. Padre, ayúdenos, Dios. Que tus ángeles, Dios mío, Señor, acampen alrededor de cada uno de tus hijos, Señor. Guárdanos, Dios mío, Señor, de todas estas cosas malas que están ocurriendo en el mundo. Tanta enfermedad, tanta pestilencia sembrada por el hombre, Dios. Ya no son enfermedades naturales, Dios. Han sido creadas y sembradas por el hombre. Porque hay un maligno, Dios mío, Señor, que está haciendo estragos con la humanidad, con tu creación. Adulterando, Dios mío, Señor, la sangre de los seres humanos. Lo que quiere el enemigo, Dios mío, Señor, es adulterar, Dios mío, Señor, el ADN suyo, que muchos de nosotros tenemos, Padre. Porque yo y mis hermanos tenemos tu ADN, Padre. Porque tu palabra nos enseña, Dios mío, Señor, que tú pusiste tu simiente en nosotros. Y esa simiente jamás será adulterada, Dios. Haga lo que haga el enemigo. Invente lo que invente, Dios mío, Señor. Nosotros llevamos tu sangre, Padre bendito. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a cobrar valor también y coraje. Porque vendrán tiempos difíciles, Dios mío, Señor, que a lo mejor vamos a tener que enfrentar situaciones muy adversas. Ayúdanos en estos tiempos, Dios. Ayúdanos también, Padre, para que tengamos coraje para hablar a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, Dios, advirtiéndole a ellos los tiempos que van a venir. Que existe así como un cielo, también existe un infierno. Y que si no le advertimos, Señor Dios, usted, en aquel día cuando nos presentamos delante de usted nos dirá, ¿por qué no le advertiste a tu hermano? ¿Por qué no le advertiste a tu hijo? ¿Por qué no le advertiste a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo? Que hay un infierno,
y que todo aquel que no se arrepienta, y que todo aquel que no reciba a Cristo en su corazón, que todo aquel que no confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y que vino al mundo y que dio su sangre por cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a tomar coraje y valor para que podamos hacer estas cosas. No queremos que nuestros hijos se vayan al infierno, no queremos que nuestros padres se vayan al infierno, no queremos que nuestros hermanos se vayan al infierno. Arrebatémoslo de las manos del enemigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza y la sabiduría también para vivir en este mundo tan convulsionado, donde el mundo ya no sabe, ni siquiera sabe lo bueno y lo malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, Señor. Y el mundo es un mundo convulsionado. Está enferma la sociedad. Está enfermo el mundo, Señor. Usted a nosotros nos tiene sanos. Por su gracia nos tiene sanos. Su Señor. Por su Hijo, Dios mío, Señor, gracias. Por su Hijo, gracias, Dios mío, Señor, porque esto hoy nos ha sostenido. Nos has mantenido firmes, Dios mío, Señor, en tu camino. Con dificultades, con debilidades, con flaquezas, con problemas. Pero ahí estamos, Señor. Y yo sé que eso a usted le agrada. Yo sé que eso a usted le agrada, Señor. Que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, aquí estamos, Padre. Alabando su nombre, glorificándole a Dios. Dándole toda la gloria, Padre, porque usted es digno. Es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, mi Señor amado. Gracias, Señor Dios, porque tenemos esa esperanza que usted vendrá por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y nos gozaremos con usted allá arriba, Señor. Cuando esté en su reino, Dios, disfrutaremos con usted, Padre bendito, en aquellas bodas que se van a llevar a cabo. Allá arriba, Dios mío, Señor, en los cielos. Ayúdanos, Señor. Tenga usted misericordia de cada uno de nosotros y acompáñenos, Dios, en este peregrinaje, Dios mío, Señor. Porque tu palabra nos enseña que nosotros no somos de este mundo, que somos peregrinos y forasteros, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es allá donde vamos. Vamos retornando al lugar de origen, de donde tú nos sacaste, Dios, de donde tú nos predestinaste, Dios mío, Señor, para venir a este mundo. Bendito es tu nombre, Rey. Allá volvemos. Allá regresaremos, Señor. Danos la fuerza para que eso suceda. Yo bendigo esta iglesia. Bendigo esta congregación, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo les ayude, les acompañe. Y que tus ángeles, Dios mío, Señor, les guarden siempre en todos sus caminos, Señor. Ahora con el pastor de esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a nuestro pastor aquí adelante, porque yo quiero que la iglesia ore por el pastor. Amén. Pastor, pase.